Qué alegría poder tenerles con nosotros, qué placer, muchas gracias, gracias por ser parte de lo que es Caminamos Contigo. Como todos los sábados ya es normal que ustedes esperan que el Departamento de Consejería de la Radio ZP30 le esté saludando a partir de 7:30 hasta las 9 y no solamente saludando, sino que con un alimento espeso y a veces un poco más duro de digerir, ¿no? Pero sí están expectantes, somos conscientes de eso, de que nosotros podemos traer algo que pueda edificar tu vida. Y eso es lo que nosotros aquí nos empeñamos. Trabajamos y tratamos de hacer lo mejor. Ahora siempre recordando de que si usted tiene una sugerencia, un tema o algún punto que dice, ay, eso no estoy de acuerdo, haznos saber. Nosotros aquí no somos perfectos, somos humanos y somos abiertos a querer crecer, a continuar creciendo, ¿no? Y así lo recibimos y lo llevamos en cuenta en nuestras reuniones, conversamos. Semanalmente nos estamos encontrando para discutir lo que estamos haciendo y tratando de evaluar también lo que estamos haciendo, ¿no? Porque queremos estar creciendo y de un crecimiento constante. Hoy tenemos aquí, encaminamos contigo un tema que es delicado, por un lado. El oyente tiene que saber que cuando nos preparamos con diferentes temas, hay temas que no es tan fácil preparar y en muchos casos es más fácil hablar que vivirlo en el cotidiano vivir. Y en otros casos lo hemos vivido de una manera personal, no solamente en consejería, no solamente en las visitas, ¿no? Entonces, hemos titulado ¿Por qué vale la pena seguir viviendo? Es un programa pensado que el 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Entonces, en vez de poner la palabra suicidio en el tema, hemos titulado ¿Por qué vale la pena seguir viviendo? Realmente vale la pena seguir viviendo es la afirmación o en muchos casos para muchos la pregunta si vale la pena seguir viviendo. Nuestro número de consejería que está a su disposición en horario de oficina de lunes a sábado es el 0984 77 7707. Entonces usted puede comunicarse y estar ahí con nosotros. Recordando que hoy de noche es la última noche de campaña evangelística, Noches de Esperanza, que estamos transmitiendo por radio, y nosotros en el departamento de consejería a partir de las 7 ya estamos atendiendo lo que es las llamadas y mensajes telefónicas hasta el final, hasta terminar el tiempo y luego las personas que quieren tomar su decisión por Cristo, que quieren convertirse. Entonces la radio lo está transmitiendo, también usted lo puede ver a través del canal de YouTube, lo que son las Noches de Esperanza, campaña evangelística que se está realizando aquí en el centro de Filadelfia, precisamente en el barrio Amistad. Entonces, ¿qué tal? Hoy sábado, los que están más cerca tienen la posibilidad de acercarse personalmente ahí o si no, prenderse a la noche a través de la radio ZP30. Ahí inmensamente agradecido, nuestra compañera Dorotea está haciendo la filmación de los muchachos ahí, estos muchachos tan hermosos que están al otro lado, ¿no? Bellos muchachos, creación divina. Dorotea hace la filmación de eso, entonces da la oportunidad de que usted nos pueda ver por Facebook, en las pantallas, pueda buscarnos ahí en el canal de consejería, en la página de consejería y pueda seguirnos ahí, no solamente escuchar, sino que ver. Y si hablo de muchachos guapos, ya los vamos a saludar, ¿no? Vamos a prender sus micrófonos. Aquí. Ahí está, ¿sí? Vaya pa. Buenos días, Ederson. Ahí te como. Ahí pon, ahí na. Pero, Ahí ya me quedé ya. Bueno, ¿Qué sí, dijiste? ¿Qué dijiste? está agradable el Pero, pero, fresquito está la, sí, la mira, mañana. ok. Un saludo especial a los compañeros acá, Ajá. los que están y los que no están también, porque algunos que están con día libre, ¿verdad? Están Sí. descansando, entonces un saludo también para ellos y a los amigos que están acompañando también. Ujú, Recibí también mensajes de algunos amigos que ujú, están ahí escuchando el programa y ujú. estamos entonces para hoy poder hablar sobre este tema. Como ya dijiste, un tema delicado, pero también creo que es muy importante y muy oportuno hablar en esta mañana. Así que un gusto de mi parte. Totalmente. Mario, ¿cómo estás? Un buen día, yo estoy un poco ronco, pero
vamos a hacer lo posible para eh, que la voz pueda ser captada por el micrófono. Entonces, un gusto compartir sobre este tema que no tratamos cada día de repente, no hablamos cada día, pero justamente aquí en Filadelfia hubo un caso hace poco que circuló por las redes, o sea, por los estados de la gente y llamó mucho la atención y causó también seguramente un susto en muchos. Y por eso creo que es bueno cada tanto volver a hablar de esos temas que suelen pasar, suelen ocurrir en nuestro alrededor y estamos conscientes de que es necesario cada tanto volver a hablar de esto, ¿sí? Porque lanza muchas preguntas, ¿sí? Así es, así es. El Departamento de Consejería ha tenido días movidos, ¿no? Con viajes, Sí. con charlas. De hecho, septiembre ha sido así. Los últimos meses vienen así. También es el término, la continuación de septiembre, octubre, ya el calendario está prácticamente lleno, pero siempre hay lugar, siempre podemos mover. Nuestro compañero Heriberto vino de estar con los compañeros de Yalvezanga en un viaje, llegó ayer. Después Enrique está viajando a Asunción este fin de semana para compartir allá. Tuvo una invitación desde Asunción, entonces estamos aquí atendiendo en oficina, así que siempre hay algo que hacer, ¿no? Charlas en colegios, en campamentos, visitas, en las estancias, comunidades. Estamos ahí para servir. Cuando hablamos del tema de por qué vale la pena seguir viviendo, bien esta pregunta que tal vez deberíamos de traer a flote en primer lugar, que una y otra vez escuchamos, pero ¿qué es la vida? ¿Sí? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Uno y otro se pregunta, ¿qué es la vida? Y le acoplamos hoy si hablamos, si qué es la vida y discutamos un poco de quién es el dueño de la vida, ¿sí? Si este es yo soy el que manda aquí o quién manda. ¿Qué les parece? Justamente esa pregunta, mirando un poco esa pregunta, ya nos da a entender, el último principalmente, que nos da a entender que parece que nosotros no somos el dueño de nuestra vida, ¿verdad? Porque así dice, ¿y quién es el dueño de ella, verdad? Y mirando un poco, según la Biblia, el concepto de vida, quiero leer un poco este pasaje. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Claramente nos da a entender que la vida en sí es primeramente un regalo de Dios, es un don de Dios, diríamos, ¿verdad? Porque Dios es el que sopló vida en Adán en ese entonces. Entonces nos da a entender claramente que es un regalo de Dios. Por lo tanto, el ser humano tiene ese regalo y está en el ser humano cuidar de ese regalo que Dios dio. Y yo creo que Dios también dio con un propósito divino, ¿verdad? Que viene de Él, tiene un propósito para cada vida. Él pensando en mí, Él pensó en mí así para crearme. Él pensó, mil ciudades va a ir a vivir en esa tierra o van a nacer en esa tierra. Entonces yo pensando nomás en eso diría que realmente fue importante para Dios crearme a mí y me dio un propósito para cumplir en esta vida, ¿verdad? Yo veo de esa manera. Pero así también por otro lado está, escuchamos siempre muchas definiciones, principalmente en las culturas, ¿verdad? Yo podría hablar un poco de mi cultura en sí, ¿verdad? Que es la cultura indígena. El concepto quizás no en la actualidad, pero sí en los antepasados, que eso después lleva, o sea, la cultura siempre lleva después, está muy fuerte en la vida de las personas más adelante, ¿verdad? Y para la cultura indígena en sí, en general siempre hay cuando hablamos de vida, hay siempre una conexión fuerte con la naturaleza. O sea, ¿qué podemos entender con eso? Es que la naturaleza es dueña de mi vida y ella es la que decide qué hacer conmigo, o ella es la que decide proveerme a mí lo que yo necesito, y que por lo tanto entonces yo como persona tengo que cuidar de la naturaleza. Eso sería la definición así en general, ¿verdad? Sí, podríamos decir hoy que a lo largo de los años, así de los tiempos,
se han escuchado, la mayoría de las culturas indígenas han escuchado la palabra de Dios y de alguna manera entienden el otro concepto que mencioné al comienzo, ¿verdad? Pero si hablamos de cultura o definición de cultura, siempre está muy fuerte esa definición de que vida tiene que ver mucho con natural, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también es importante mencionar, por lo menos, porque eso nos va a llevar también a entender después las siguientes preguntas que van a venir. Interesante, porque ya pienso luego en que más adelante vamos a hablar de eso, de que si de esta misma manera toman su propia vida también, ¿no? Sí. Que si como lo que les rodea, ¿sí? Ujú. Si de esa manera toman su vida. Mario, ¿cómo lo ves tú? Y sí, como dijo ya el compañero, la vida es un regalo. Y si nos ponemos en el zapato de alguien que quiere regalar algo, normalmente, claro, siempre existen personas de repente que nos invitaron y que no sentimos tanto regalarle algo, pero nos vemos obligados. Pero en línea general, cuando nosotros tenemos a alguien al cual nosotros tenemos aprecio, queremos regalarle algo, entonces nosotros pensamos, queremos regalarle algo valioso, algo que sea de valor para él, que él pueda disfrutar, que él pueda, que lo pueda aprovechar al máximo. Y en ese sentido yo también creo que Dios nos ha dado la vida como un regalo y no fue obligado. O sea, Dios no estaba obligado a darnos la vida. Nadie de nosotros puede reclamarle, o sea, en el sentido de que, bueno, yo tenía que hacerlo por mí, ¿no? Sino que fue decisión suya. Y el hecho de saber de que Dios tomó la decisión nos empuja a preguntarnos por qué será que Él nos regaló la vida, ¿verdad? Y hay un versículo que yo encontré ahora en la preparación que es muy llamativo. Deuteronomio 32, versículo 39 dice: miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Entonces Dios ahí dice claramente de sí mismo: yo soy el que da la vida. Y en ese sentido, si nos tomamos eso en serio, realmente ahí podemos saber de que si la vida es un regalo de parte de Dios, entonces el primer lugar donde tenemos que ir a preguntar qué es mi vida, qué valor tiene, para qué tengo la vida, es al que me lo regaló. Si de repente yo no encuentro solución a mi vida, tengo que ir a preguntarle a Él que me dio esa vida, ¿no? Para preguntarle y saber y entender qué es lo que Él pensó al darme esta vida, ¿sí? Lo que ustedes ya mencionaron, la frase que siempre escuchamos: la vida es un regalo de Dios. Y yo creo que podríamos decir que la humanidad en un porcentaje muy alto está de acuerdo que este regalo Dios ha dado. Ahora, volviendo a lo que es la vida, el ser humano está en momentos, en etapas de su vida, de una filosofía interna muy grande donde viaja a su interior, comienza a preguntarse el sentido de la vida, el propósito de la vida, el por qué estoy en esa tierra. Y comienza a tener pensamientos desagradables cuando le toca pasar situaciones difíciles, ¿no? Entonces el ser humano ha intentado pregonar y vivir la vida creyendo que se trata solamente de momentos agradables y felices. Pero tenemos que ser sinceros y decir que la vida se trata de situaciones de dolor, de situaciones de desesperanza, de sentimientos de culpa, de sentimiento de desganas de seguir viviendo, y de otros momentos muy agradables y de otros momentos muy felices donde estamos muy bien. Tenemos que saber que es normal que enfrentamos, cuando hablamos de la vida, enfrentamos estos dos lados, ¿no? Entonces, en una desesperación por querer siempre estar bien, por querer siempre estar feliz y no querer enfrentar la realidad de uno mismo, de dolor, de sufrimiento, de una situación que más adelante vamos a hablar causas, ya que sea externa o externa, que me causa un dolor interno. Entonces, en esa desesperación el ser humano llega a tomar esa decisión drástica de decir: la vida no tiene sentido, yo no aguanto más vivir,
nunca soy feliz, siempre sufro. Una frase que escuchamos en consejería donde la persona dice, yo nací para sufrir luego, mi vida solamente ha sido un sufrimiento, ¿no? Entonces, son etapas de sufrimiento, son momentos de mucho dolor, pero al final de cuentas, si hablamos de la vida, es ese regalo que Dios nos ha regalado, pero al mismo tiempo que Dios nos regala, nos confía de que nosotros podemos administrarla. Pero en esta vida también Dios nos pone la capacidad de elegir de nuestra parte, con llevar con la vida y elegir entre el cielo y el infierno, que es la eternidad. ¿Sí? Durante esta vida nosotros podemos elegir dónde queremos pasar la eternidad, dónde queremos vivir para siempre. Y ahí en la eternidad ya va a depender de una decisión. Allá solamente habrá dolor o solamente habrá felicidad, alegría, paz, ausencia de dolor, ¿no? Entonces también esa vida Dios nos da la potestad de elegir qué historia queremos escribir, de qué manera queremos dar continuidad. El pasado no podemos cambiar, pero continuar con nuestra vida, y de qué manera queremos terminar. Es más bien esa palabra, qué legado quiero dejar, qué historia quiero dejar para las personas que me rodean. De qué manera quiero terminar mi vida, ¿sí? ¿Cómo quiero terminar? Yo tengo esa capacidad de decidir. El final de ella solamente Dios sabe cuándo va a ser, ¿no? No sé si quieren acoplar algo más a eso o vamos a nuestro bosquejo, al segundo punto que tenemos anotado. Creo que podemos ir al segundo. ¿Cuál sería quizás razones o por qué la persona llega a pensar? ¿Por qué se le cruza por la mente de ya no querer disfrutar de ese regalo de la vida? Y ahí entramos en un tema que puede ser muy amplio de repente. Y ahí quiero interrumpirte, Mario, mirando la hora. Yo creo que como este es un tema amplio y no va a ser fácil hablar de eso, ¿no? Entonces yo propongo, escuchemos ahora una canción y luego venimos para profundizar en esas razones por qué un ser humano quiere terminar con su vida. ¿Les parece? Bueno. ¿Están de acuerdo? Está. Qué gusto poder continuar conversando. Gracias a Mario, gracias Milciades por estar con nosotros. Estuvimos dialogando, y antes de ir a este tiempo de canciones hemos quedado con la pregunta, ¿por qué el ser humano quiere terminar con su vida? ¿Por qué llega a esta decisión de terminar con todo? Hablemos un poco sobre eso. Bueno, interesante. Aquí justamente recibimos, mientras tuvimos la música, tuvimos aquí un reporte de una persona que también inclusive contó una experiencia de que tuvo un intento de suicidio, y donde también nos comenta de que según ella es muy difícil, y yo creo que también es muy difícil de nosotros de repente, si no estuvimos en una situación como esa, realmente poder comprender en totalidad lo que una persona que está en esa etapa, lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que pasa por su mente, lo que está viviendo. En ese sentido, quizás podemos, en forma, digamos, no por experiencia propia, sino más bien como de lo que hemos leído, aprendido de otros, sacar algunas deducciones de lo que lleva a una persona. Y normalmente yo creo que vamos a coincidir que son momentos donde una persona simplemente, por muchas razones que puede haber, ya no ve una salida, ¿verdad? O ya no ve, no tiene ganas más de buscar una salida para su situación, donde quizás ya hizo muchos intentos. Puede ser que ya no encuentra el apoyo que estaba esperando de personas. También es lo que yo investigué y me parece muy interesante, o sea, algo también llamativo. De repente hay personas que pasan un momento muy difícil y en su entorno ocurre un suicidio, ya sea en su pueblo o en su familia o lo que sea, y fácilmente eso prácticamente también le puede de repente afectar
en el sentido, mira un poco la decisión que tomó esa persona, ¿verdad? En un momento así difícil, de repente eso también puede afectarle a esa persona, ¿verdad? Eh, en el sentido de cuáles son algunas quizás causas externas que le llevan a una persona a de repente ver solamente oscuridad frente a su vista, ¿verdad? Y ya no ve luz, entonces pasa por su mente. Yo creo que ahí tenemos que ser sinceros que seguramente todos en algún momento hemos vivido algo así, ¿verdad? Ya sea mayor o menor grado. No, quizás no entramos en profundidad en algunas personas, pero en algún momento tuvimos esa etapa donde se nos pasó por la mente. Parece que sería mejor que yo no viva, ¿verdad? Pero de repente uno se siente como una carga para los demás o situaciones así que le hacen entender que realmente este mundo estaría mejor si yo no estoy, ¿verdad? Más o menos así. En verdad es como estás mencionando, es un esfuerzo por dar fin a un sufrimiento que es inaguantable, ¿no? O sea, desde aquí tenemos que ser sinceros que no queremos juzgar para nada, porque este dolor, esta presión en el pecho, este sufrimiento inaguantable, esta falta de aire, estas desganas, esta falta de energía, esta falta de no poder ver una salida a su situación, es tan grande, el dolor es tan grande que es mayor que las ganas de seguir con la vida, ¿no? Si queremos entender un poco, solamente tenemos que preguntarnos, ¿tengo ganas de continuar viviendo a pesar de mi realidad? Y la mayoría de los oyentes, el porcentaje mayoritario dice, sí, yo sí, porque la vida, y ahora empieza a hablar de la vida, aquí es lo opuesto, el dolor, el sufrimiento es más grande que esta realidad. O sea, la persona que llega a tomar esa decisión no logra ver más la posibilidad, al poner en una balanza, la posibilidad de continuar con su vida. Entonces es el deseo de poner fin a un dolor inaguantable. ¿Por qué llega ese dolor? Tal vez hablaríamos un poquito de esto, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Y ahí tenemos que entrar en la palabra que es la palabra depresión, ¿sí? Pero al final vamos a hablar un poquito, anoté algunos mitos, no siempre, no tenemos que decir que toda persona que está con una depresión tiene la tendencia a suicidarse o se va a suicidar, eso es un mito, eso no es cierto, pero un profundo dolor lleva a una situación emocional depresiva, entonces una depresión lleva a esa persona a cometer el suicidio o tener el deseo de terminar con su vida, ¿no? ¿Por qué ha entrado en una depresión? Ahí es un sinfín otra vez de causas por qué una persona puede entrar en una depresión, siendo que hay dos tipos de depresiones, pero puede ser una ruptura familiar, ¿sí? Una separación, puede ser una pérdida de un ser querido muy importante, puede ser un hijo, el cónyuge o papá o mamá. Entonces comienza a entrar en este sufrimiento y en este círculo mental y emocional donde el alma grita por tanto dolor y no puede entender y trata de entender lo incomprensible, no lo puede procesar, no lo puede trabajar, ¿no? Entonces ese dolor es tan grande que lleva a estar en esa situación emocional y una situación mental que casi ahí hay una línea muy fina donde la psiquiatría tiene que definir si todavía sigue siendo responsable por su vida o no, que de hecho mientras está en esta sociedad sí es responsable, ¿verdad? Entonces un sentimiento, otra causa es un sentimiento de culpa tan grande donde puede ser que cometió un error grave, puede ser que se culpa por una situación y no logra sobrellevarlo y simplemente cree que el mejor castigo que debe darse es terminar con todo, porque no logra enfrentar la realidad, no tiene la capacidad de enfrentar la consecuencia de su error, entonces se mete tan a profundo en esta realidad y comienza a dar vuelta en eso que al final termina diciendo yo también merezco no merezco vivir, tengo que terminar con esta vida, ¿no? Quizás para compartir un poco nomás también algo, nosotros con los compañeros siempre solemos visitar así diferentes comunidades cuando salimos en equipo y
muchas veces llegamos a escuchar justamente que hay personas que tomaron esa decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Y uno se pregunta el motivo, o preguntamos por qué y qué pasó, por qué tuvo que llegar a esa decisión. Y muchas veces la gente comparte así motivos que no quiero decir que no es algo grande o no nada importante, vamos a decirle, sino por motivos que uno podría decir que podríamos haber prevenido, ¿verdad? Que podríamos haber hecho algo por esa persona. Por ejemplo, uno de las personas que hemos escuchado así que dijeron que se peleó con sus padres en su casa y salió de su casa y no volvió más, y el día siguiente le encontraron así, ¿verdad? Que ya se quitó la vida. Entonces uno podría también ver un poco el concepto de vida que muchos tienen, ¿verdad? Y en este caso vuelvo otra vez a lo que es la cultura indígena, que puedo decir con seguridad porque he crecido también ahí en la cultura, ¿verdad? Y lo que es muy fuerte ahí es que cuando no tienen el concepto de la eternidad, no hay una vida después, ¿verdad? Simplemente dicen, yo tengo mucho dolor ahora, estoy muy dolorido, estoy muy triste, y la única forma de terminar con este sufrimiento o con este dolor que tengo es quitarme la vida, y ahí voy a descansar. Entonces tienen ese concepto, crecen con ese concepto, ¿verdad? Y yo diría que hoy en día, gracias a Dios, así en las iglesias se habla mucho de lo que es el concepto de vida bíblico, ¿verdad? De eternidad. Sí, de eternidad, y donde la gente o los jóvenes principalmente pueden hoy en día escuchar y entender un poco lo que significa el concepto de vida primeramente, y también lo que viene después, ¿verdad? La vida en la eternidad, ¿verdad? Entonces diría mucho que es muy fuerte en la cultura indígena normalmente, es muy fuerte eso de el concepto que tienen, que cuando uno muere acá termina todo, termina el sufrimiento, termina el dolor, y ya no hay más vida después, ¿verdad? Entonces con ese concepto crecen y llegan a ese punto cuando llegan cualquier problema que tengan o la situación que se encuentren, toman fácilmente esa decisión. No es que llegan así de manera que les cuesta tomar esa decisión, porque ya tienen ese concepto de yo termino con mi vida y termina mi sufrimiento. Entonces muchos por esa razón, o diría yo, era que toman esa decisión también de quitarse la vida. Es interesante lo que Melciades está compartiendo, y muchas gracias, Melciades, por tener la valentía, el valor de hablar de tu propia cultura. Y me pregunto cómo será que es en las demás culturas, ¿no? ¿Será que el ser humano tiene el concepto de eternidad, de que la vida no termina aquí, de que puede haber un sufrimiento eterno después de esta vida aquí en la tierra? O sea, el alma va a un lado, ¿no? Hay una resurrección, todos van a resucitar, todos resucitan. ¿Cómo observas, Mario, en tu entorno cultural? Bueno, entre el dicho y el hecho hay un largo trecho. El dicho que se conoce. Yo creo que teóricamente muchas veces podemos decir la gente conoce, ¿verdad? O sabe de esto. Eh, pero sin embargo muchas veces, bueno, quizás suena un poco que va hacia otra dirección, pero a veces nosotros, entre nuestra gente, me parece que la idea es disfrutar acá lo máximo posible, ¿verdad? Prácticamente parece que lo que va a haber más allá ya no es de repente tan... bueno, no nos preparamos de repente tanto para el más allá que nosotros gastamos y usamos para ponernos bien, digamos, en la vida de este lado. En ese sentido, yo veo que sí, la mayoría conoce, o sea, tiene ese concepto de que hay eternidad. Solo la forma de vivir en el día a día, quizás sería una pregunta que cada uno tendría que preguntarse. ¿Será que mi vida yo estoy viviendo, digamos, teniendo perspectiva de eternidad, ¿verdad? Si yo veo mi vida, puedo decir que estoy viviendo esta vida sabiendo, o sea, preparándome para ese último capítulo, que es realmente el capítulo que es el definitivo,
Eso ahí ya es quizás un poco diferente, ¿sí? Por eso mencioné algo que se puede de repente ver así a simple vista, ¿verdad? Después lo que uno, el concepto que tiene en su mente, en su corazón, de repente es diferente, ¿sí? Eso ya no puedo juzgar, pero solo lo que uno ve, ¿no? Es interesante porque se lleva ahí, la pregunta llega si, y desesperadamente, sobre todo quien ha tenido un familiar que se ha suicidado, ¿dónde está ahora, verdad? Que de hecho nadie puede ser juez y ponerse en el lugar de Dios o hacer el papel de Dios y juzgar a una persona diciendo se fue al cielo, se fue al infierno. Hace pocos días yo escuché a alguien muy drástico diciendo eso, ¿no? Que va directamente al infierno. Yo creo que no nos corresponde a nosotros decir, creo no, la Biblia lo dice, de que no podemos nosotros juzgar, decir se va al cielo o se va al infierno. El juicio lo hace Dios. Ahora sí corresponde de analizar y ver un poco las causas y ver qué hacer y decir claramente, este no es el camino, ¿sí? Este no es el camino de tomar esa decisión, no es la mejor decisión. Hay que pensar no solamente en una propia eternidad, sino que en lo que las personas que se quedan, ¿no? Porque esa historia queda marcada en los hijos, esa historia queda marcada en la familia, la vida de todos los amigos, de los familiares, del cónyuge, de los padres, de los hijos, nunca más será igual de esa persona que tomó esa decisión drástica de terminar con la vida, ¿no? Entonces, pero la persona que está al punto, en consejería, nosotros hemos acompañado varios casos de personas que han tenido el intento de suicidio o los planes o la opción de suicidio como para terminar con su dolor. Las personas creen en que, bueno, yo tengo a Cristo Jesús, los que tienen una fe, tengo a Jesús en mi corazón, yo tengo una relación con Él, y porque preguntamos, hablamos de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué Él no me va a aceptar en el cielo si yo termino con mi vida hoy, ¿no? Es un diálogo interno, una propia conclusión de que yo igual voy al cielo, ¿no? No quiero decir que esto es correcto, no quiero decir que esta opción está y decir, bueno, yo creo que no es una lotería que hay que jugar porque luego en la eternidad no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, una vez que morimos aquí, allá no podemos decidir más si queremos ir al cielo o al infierno. Esa decisión lo hay que tomar aquí en la tierra. Justo estuve en este tiempo también leyendo, hubo un caso años atrás de una mujer joven que se le diagnosticó de una enfermedad, no me acuerdo muy bien cuál era la enfermedad, pero prácticamente le quedaban meses nomás de vida, y que en ese momento por ese diagnóstico y ella ya veía el fin y seguramente había mucho dolor también corporal, entonces tomó la decisión, bueno, y se suicidó. Y me fue interesante, encontré ahí una reflexión de Joni Tada, que es una mujer bastante conocida, por lo menos en el mundo inglés. Una mujer que sufrió, o sea, toda su vida fue parapléjica, o sea, ella prácticamente no podía mover ni piernas ni brazos toda su vida. Estuvo en silla de ruedas, pero sí su mente, su cabeza, o sea, la parte de la cabeza para arriba está lúcido y puede usarlo bien. Sus brazos con el tiempo pudo utilizar también en alguna forma. Ella tuvo un accidente de la niñez y ella reflexionó sobre esto, lo que esta mujer escribió ahí, y me fue muy interesante. Una señora que sufrió prácticamente toda la vida, ¿verdad? Joni, y cómo ella reaccionaba frente a esta decisión drástica que tomó esta señora, y donde esta Joni también nuevamente volvió a enfatizar la vida no nos pertenece, le pertenece a alguien más. Y puede ser que sea lo peor que estamos viviendo y no nos podemos imaginar otra salida y todo eso, pero es muy importante saber que nuestra vida no nos pertenece, es de alguien más, y nosotros por eso debemos mantenerla con lo que tenemos a disposición, mantener la vida, digamos, mantenernos con vida, ¿sí? Lo que esté a nuestro alcance. Y me llamó mucho la atención, justamente viniendo de una persona como Joni, ¿verdad? Que para mí realmente es
un ejemplo en todo lo que ella ha vivido en su vida, sí. Totalmente, totalmente. Yo no tengo el poder y la potestad de tomar la decisión sobre mi propia vida. Sí. ¿Sí? Tenemos que volver a reafirmar de ese dolor inmenso que hay interiormente, ¿no? Y de que necesitamos mover cada ser humano que nos está escuchando, mover el corazón de cada uno, de tener ojos abiertos. Yo en lo personal, como ya dije, he acompañado personas que tenían esos planes y es muy desesperante intentar poner en el zapato de una persona que ya tiene planes de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas señales que da una persona cuando está planeando terminar con su vida? Tal vez puede ser el cónyuge que está al lado, puede ser un hijo, puede ser un compañero de trabajo que está dando estas señales, y la humanidad, como está muy centrada en sí mismo y es muy egocéntrica y se pone en el papel de criticar, no se está dando cuenta y mañana puede ser tarde, porque el ser humano, y ahí no sé cómo es no puedo definir la cultura que Milciades está compartiendo, la cultura indígena, pero la persona que termina con su vida no pensó hoy, mañana voy a terminar hoy. Normalmente son semanas y meses y a veces hasta años de ir procesando este pensamiento hasta llegar a ejecutarlo, ¿no? Entonces les propongo nuevamente aquí esta canción y luego queremos hablar sobre estas señales que da una persona cuando está planeando terminar con su propia vida. ¿Qué te parece, Milciades, de esta canción? ¿Te gusta? Sí, tiene un mensaje muy profundo y nos puede también hacer reflexionar un poco, que muchas veces nosotros con las condiciones o la manera en que nos sentimos pensamos que Dios no nos va a recibir así por todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Pero ahí justamente habla, se interpreta como un lisiado, dice, ¿verdad? Se sienta en la mesa y tiene miedo de que el rey le quite de la mesa, pero el rey le aceptó como era y le permitió sentarse en la mesa con él, dándole a entender el amor que le tenía y también que le podía cambiar su vida, ¿verdad? Sanar sus heridas. Sí, lo mismo diría, o sea, el mensaje que yo recibo personalmente de esa canción es eso, ¿verdad? Que yo me acerco a Dios como estoy y Él me acepta, me perdona, me limpia mis heridas y me da una nueva vida para poder vivir, la verdad, de la mejor manera, pero con Él. Gracias, Milciades, gracias por la sugerencia de la canción también. Antes de ir a la canción, quedamos con la pregunta sobre señales que una persona puede dar o indicios de que está planeando terminar con su vida. Y yo voy a empezar hablando, si les parece bien. Realmente son muchísimas las que pueden ser, pero hay algunas que son muy importantes, ¿no? Hablo también de experiencia de consejería. Hemos tratado varios casos aquí en consejería, también ustedes han visitado personas, ¿no? Entonces, una de las señales es cuando la persona comienza a hablar sobre la muerte o el deseo de poder descansar, como dijiste esa frase, ¿verdad? El deseo de poder descansar de esta vida. Una y otra vez he escuchado eso. No puedo negar, como dijo ya Mario, yo en un momento también, después de tanto dolor familiar de un hijo con cáncer, de un hijo especial, en muchas veces he dicho, mi esposa ha escuchado eso, donde dije que ganas de poder terminar ya, misión cumplida ya en esta tierra, ¿no? Entonces el deseo desesperado por descansar, y uno empieza hablando sobre la muerte y sobre poder terminar con la vida aquí en la tierra. Otra señal es, y es muy claro, siempre preguntamos y tenemos que preguntar, ¿en algún momento ya esa persona ha tenido un intento de suicidio o ha pasado una etapa en su vida donde ha hablado de eso, estuvo moviendo el tema de terminar con su vida? Otro, lo que hay que tomar en serio, y la gente normalmente, muchos, se ríen cuando dice alguien está amenazando que va a terminar con su vida. Nunca debemos de tomar una amenaza como algo así nomás. Sí tenemos un porcentaje muy alto de personas que usan eso como manipular, sí, pero no podemos tomar a ninguna persona de esa manera. No solamente está manipulando, porque tenemos que saber que
puede ser tarde mañana, ¿no? Entonces, una amenaza constante de suicidio. Y hay personas que cuando están planeando terminar con su vida, en un momento, en parte de la preparación para morir, comienzan a ordenar su vida. Mucho cuidado, ¿no? Comienzan a ordenar su vida, comienzan a pedir perdón, comienzan a estar bien con todos. Luego inclusive cosas muy importantes de ellas personalmente comienzan a regalar, ¿sí? Un objeto valioso lo regala, como que quiere dejar recuerdos en la vida de personas que son muy importantes, ¿no? Si de repente alguien comienza con esa actitud, entonces tenemos que ser conscientes, ¿no? Una combinación de todos, no solamente eso, o sea, ¿no? Si alguien ahora comienza a ordenar su vida, no tiene que ser que precisamente porque está planeando terminar con su vida, ¿no? Ya mencionamos la depresión, es una manera de manifestar la persona que está yendo a este camino, pero no todo depresivo tiene una tendencia de suicidio. Tenemos que saber que esos cambios drásticos en su conducta, a la mañana se levanta súper feliz, muy contento y de repente a la tarde está por el piso, ¿sí? La bipolaridad en su estado emocional, entonces es una demostración que tiene que llamarnos la atención de un ser humano que constantemente está cambiando de humor. Muy contento, de repente muy triste o de repente exageradamente nervioso y agresivo, ¿no? Normalmente hay un aislamiento, ¿sí? La persona comienza a aislarse, estar solo, no más con amigos, no más compartir con familia, con personas importantes. Entonces comienza a aislarse, ¿no? Como consecuencia de esa depresión, que puede ser solamente depresión, pero con síntomas psicosomáticos como insomnia, como dolor de cuerpo, fatiga, tiene ciertas tendencias, vocabulario destructivo y despreciativo hacia sí mismo, como yo no sirvo para nada, y todo este negativo sí o sí sobresale más que lo positivo, ¿no? Sí, es esas fantasías de destruirse a sí mismo, ¿no? Puede ser hasta intención, la juventud usa mucho más el cortarse los brazos, el tomar mucho medicamento de repente como para lastimar su propio cuerpo, ¿no? Y no tiene la capacidad de descargar sus emociones, se encierra. Cuando el familiar, cuando un amigo le hace una pregunta que le da la oportunidad de descargar su dolor emocional, entonces se encierra, ¿sí? No habla, no logra sacar, no puede hablar, ¿no? Porque eso es como un globo, ¿verdad? La persona que está en esa situación se va inflando, y cuando logramos perforar, que logra sacar lo que tiene adentro, ahí sí, a partir de ese momento hay esperanza de procesar todo eso y de volver a reorganizar y reorientar la propia vida, ¿no? No sé si ustedes quieren mencionar algunas que les parece que han vivido. Interesante lo que estuviste compartiendo. Yo hace 2 semanas atrás, llevé una charla sobre autolesiones, que va un poco también con el tema, ¿verdad? Y una de las informaciones así que leí, que compartí ahí, justamente que las personas cuando empiezan a autolesionarse o hacerse eso, no lo hacen con la intención de quitarse la vida, no, sino el enfoque principal es reemplazar el dolor que tiene dentro por el dolor que se hace ahí, ¿verdad? En el momento. Pero ¿qué pasa? Que mientras más se haga, más profundas son las heridas, y ya no siente más dolor ahí, y va aumentando las cicatrices o las heridas, y eso le lleva a la persona muchas veces a llegar en ese punto de quitar o de perder la vida, ¿verdad? Sin querer, vamos a decirlo así, por la manera, no lo hace intencionalmente, pero llega a un punto donde ya no puede con esas heridas que tiene y pasa a ser como, o sea, pasa a quitarse la vida, ¿verdad? Y quizás algunos puntos de lo que ya mencionaste también es Quiero enganchar en lo que acabas de mencionar, porque eso es muy importante lo que estás mencionando para padres, sobre todo padres, pero también del tema que hablamos, pero padres de hijos, adolescentes y jóvenes, ¿no? Ujú. El adolescente
tenemos que saber que el suicida es que hablábamos que busca alivianar el dolor que es tan fuerte terminando con su vida. Quiere terminar con ese dolor. Ujú. El que, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra. Autolesión. Autolesión. El adolescente que está cortándose sus brazos está haciendo lo mismo, ¿sí? Ujú. Su dolor es tan grande que hay una manera que tal vez un psiquiatra lo podía explicar mejor, pero él saca su atención del dolor interno que es tan grande, como vos explicaste, y empieza a cortar. Es así mismo, solo reafirmar eso, Ujú. que entonces puede centrarse en el dolor del corte y no más en el dolor de lo que está Sí. viviendo. Y dice, sus propias palabras, me han dicho en consejería, por unos minutos puedo tener un dolor menor del que tengo, Ujú. ¿sí? Mientras me estoy cortando, entonces se centra en ese dolor. Y lo mencionaste, en un momento puede ser tarde. Sí, justamente eso. Y muchos se preguntaría por qué, cuál es el principal causa o lo que le causa el dolor a esa persona para hacerse eso, ¿verdad? Y menciona así algunas situaciones, ya sea familiares, porque sus padres normalmente se pelean y ahí viene autoculparse, ¿verdad? Eso que mencionaste hace rato, de que se siente culpable y mis padres se separaron por mi culpa, y muchas veces los propios padres suelen decir eso, ¿verdad? A los hijos. Entonces tiene tanto dolor ahí dentro que no sabe, o no tiene, en este caso muchas veces, acá también dice abuso de sustancia, de drogas, que muchos no tienen el acceso todavía a las drogas, entonces empiezan a buscar otras maneras, y una de las maneras es justamente autolesionarse, ¿verdad? Cortarse, e incluso compartir algunas imágenes que no solamente cortarse, sino quemarse Ujú, con agujas, también meter así por la piel y ujú. heridas así que al mirar vas a decir que no sé cómo puede llegar a una persona a hacerse eso, ¿verdad? Pero Ujú. tan fuerte es el dolor que tiene adentro que prefiere sentir esos dolores ahí físicos que sentir el dolor de adentro, ¿verdad? Ujú. Y ahí lo que voy otra vez es el tema de abuso de sustancias. Hoy en día, eh, tristemente podemos escuchar muchos problemas de droga, ¿verdad? Principalmente en los jóvenes. Y más todavía, no quiero enfocar tanto, pero me parece muy alarmante, pero principalmente en las comunidades así solemos escuchar que hay mucha probabilidad de, o sea, los jóvenes tienen acceso fácilmente a las drogas, ¿verdad? Y eso les lleva a ellos meterse y abusar con eso, tema del alcohol y diferentes tipos de drogas, ¿verdad? Que les lleva a, según ellos, a calmar el dolor que tienen, pero no se están dando cuenta de lo que viene después, ¿verdad? No piensan, ¿verdad? Esas personas se descuidan mucho de manera higiénica, si vamos a hablar así, son muy desagradables, así no quieren hacer nada, prefieren alejarse, prefieren olvidarle a la gente, principalmente tipo a sus familiares, a los amigos, y no tienen ese deseo. No es que ellos no quieren mucho, sino no tienen ese deseo, no les sale hablar a los demás, ¿verdad? Y las otras personas fácilmente enfocan el lado negativo y dicen, bueno, él es así, ¿verdad? Y vamos a dejarle nomás. Y no se enfocan o no se alarman que está pasando algo con esa persona y necesita ayuda, ¿verdad? Entonces yo podría compartir eso de mi parte. Gracias, Milciades. Sí, también, como ya mencionaste, los cambios bruscos en sus hábitos de dormir mucho de repente o mucha... también esos, bueno, ya lo mencionaste, parece que está queriendo arreglar todo, pidiendo de repente perdón, diciendo adiós, despidiéndose ya de sus familiares de repente. Son señales que yo también encontré que pueden ser muy llamativos y donde tenemos que ponerle mucha atención. Consumir alcohol, como ya dijo Milciades también, o sea, el consumo de drogas, de alcohol con mucha frecuencia, mostrarse muy ansioso, agitado, muy... Escuché también una experiencia de un muchacho
que él, él contó más o menos su historia de vida. Lo que me llamó la atención, él siempre tenía un abrigo que tenía una capucha, o sea, no sé cómo le dicen, Sí, una capucha que le ponía sobre su cabeza, y así andaba todo el día andaba así, más o menos como una señal de que quería ausentarse del mundo, quería apartarse, quería estar solo más o menos. Era una señal también de lo que él sentía, ¿verdad? De que quería, o sea, estaba con esos pensamientos suicidas también muy profundos. Son algunas señales así que nos deberían llamar la atención, y de repente por lo menos preguntar, ¿verdad? Acercarnos y mostrar interés y preguntar: ¿vos tenés ganas de hablar? ¿Tenés algo que te está preocupando? ¿Cómo podemos ayudarte? Algo así, sí. Una señal de interés por su vida, sí. totalmente. Rápidamente quiero mencionar algunos mitos porque luego queremos hablar qué hacer. Ya venimos hablando, pero qué hacer cuando yo identifico estas señales en mi persona o en otra persona, ¿sí? Cuando yo identifico a un familiar, a un compañero de trabajo, a un amigo o en mi propia persona. Pero algunos mitos, cosas que no son correctas, muchos dicen un creyente nunca se va a suicidar. Falso, sabemos que no es así. El suicidio es producto de una depresión y eso no siempre es así. O el suicidio es producto de una posesión diabólica, si usted está poseído o es un espíritu, no siempre es así, a veces puede ser. O todo depresivo va a terminar si usted suicidándose, no es cierto, no, es falso. Las personas que hablan del suicidio y que hablan mucho, nunca lo van a hacer. ¿Sí? Son cobardes y nunca lo van a hacer. Cuidado, no es así, es falso. El suicidio o la persona que va a suicidarse es porque ha heredado eso, un familiar ha hecho lo mismo y él también va a hacer. Es falso, no es así. Sí puede tener influencia, pero no es así. O un mejoramiento rápido después de un intento de una persona que se ha intentado suicidar, nunca más lo va a hacer, ya está curado. No es así. Cuidado, puede volver a intentar y el riesgo que lo vuelva es muy alto. Cierto tipo de personas nunca se van a suicidar, pobre nunca, el rico nunca, tiene todo, el pastor no, el joven no, no, falso, eso no es correcto. De hecho, nosotros hemos y conocemos historia de pastores que han terminado con su vida, hijos de pastores han terminado con su vida, cantantes cristianos, empresarios de todo el estado financiero y también posesión que depende de qué se ocupa, personas han tomado con esa decisión de terminar con su vida. Ahora, compañeros, ¿qué hacer cuando yo identifico estas señales en mi persona, de las cuales comentamos? Y hablamos de los dos luego, y también cuando identifico en personas que me rodean. ¿Qué sugieren ustedes? Bueno, ya mencionamos algo que es simplemente lo principal es: tenemos que prestarle atención, ¿verdad? A esa persona. Tenemos que acercarnos y darle señales a esa persona de que no está sola, de que nosotros queremos ayudarle, de que estamos inclusive dispuestos digamos, sacrificar algo para que podamos estar con él. O sea, que sienta de que hay alguien que realmente le importa, ¿verdad? En el sentido eso de mostrar ese aprecio a esa persona, para que pueda también darse cuenta de que, porque muchas veces eso piensa, ¿verdad? No le importo a nadie, parece que nadie me quiere, que yo soy un perdido total, no puedo ocupar un lugar aquí digno en este mundo. Y quizás estas señales que le mostramos le animan a que pueda abrirse, porque como dijiste, en algún momento tiene que sacar eso, ¿verdad? De lo que tiene dentro, ¿verdad? Y para eso nosotros tenemos que, creo que, buscar la forma de mostrarle esa apertura, de que acá estoy para ayudarte, no estás solo. No pienses que nadie te va a ayudar o que nadie le interesa tu vida, sino que estamos aquí y queremos apoyarte, ayudarte, ¿sí? Esto es una forma, sí, seguramente. Pensando un poco más, ahora estamos hablando cómo identificar a esa persona, ¿verdad? Y estuve reflexionando un poco
más a profundo en cuanto a dónde empieza todo para apoyarle a una persona. Y justamente en esa charla compartí así algunas frases, algunos pensamientos que habla con el simple hecho de mostrarle interés o de saludarle a alguien o de darle tu atención, tu tiempo a alguien puede cambiar mucho en su vida, incluso puede abrir puertas así para que esa persona pueda tenerte la confianza y de compartir contigo lo que está pasando, ¿verdad? Y algo interesante que ahora justo mientras el compañero estaba hablando me vino, nosotros tenemos siempre la costumbre con la camioneta de la radio, siempre al pasar así saludar. Igual cualquier vehículo que pasamos siempre saludamos a personas, ¿verdad? Y yo siempre me pongo a pensar la reacción de la persona cuando uno le saluda. Y muchas veces me enfoco cómo reacciona la persona y cuando el compañero en este caso le saluda, inmediatamente la persona cambia su rostro y saluda, ¿verdad? Sí. Y yo me quedé con eso en la cabeza y hace poco hice un viaje hacia el oriental y se me quedó eso en la cabeza y cuando le pasaba a una persona le saludaba y siempre me fijaba y primero antes de saludarle le miraba a la persona así como era su ánimo, vamos a decirle así, tipo puede ser, yo no conozco mucho, pero su cara estaba así medio serio y estaba caminando y mirando hacia abajo, ¿verdad? Y de repente cuando va a cruzar mira y le saludo y sonríe, ¿verdad? Y eso a mí en lo personal me hizo pensar que esa clase de gestos que muchas veces hoy en día ya muy poco damos, ¿verdad? Muy poco mostramos esos gestos así de saludar, de animarle a un conocido, de preguntarle cómo está, cómo fue su semana, cómo fue su día. Y esas cosas muy poco ya se hace hoy en día, ¿verdad? Y yo creo que esas pequeñas cosas justamente lo que ayudan a uno a decir, hay alguien que se interesa por mí o que alguien que le importo yo como persona. Y eso principalmente, si vamos a leer la Biblia, podemos entender, al comienzo definimos que Dios es el dueño de la vida, Él nos regala y Él nos regala no para que nosotros podamos quitarle, sino para que nosotros podamos valorar esa vida, ¿verdad? Y quizás alguien no está entendiendo ese concepto y yo tengo bien claro eso y puedo ayudarle a esa persona a entender que su vida vale mucho para mí y principalmente para Dios, ¿verdad? Entonces cuando uno, digo yo en este caso, identifica a una persona así que está raro, que está mostrando esas señales que estuvimos compartiendo, lo principal diría yo, dar importancia, tipo, dar de tu tiempo a esa persona porque vos podés estar salvando su vida o siendo parte de un cambio para su vida, ¿verdad? Totalmente. Y yo creo que no tenemos que dejar de mencionar eso que pasó hace poco. Yo incluso hubieron videos recorriendo, ¿verdad? Y esas personas que estaban grabando mientras la persona se estaba quitando su vida, ¿verdad? Esa clase de, como mencionaste, parece que perdimos esa sensibilidad hacia nuestro prójimo, ¿verdad? Y la Biblia está llena de hablar de que Dios creó al ser humano y él también, uno de sus mandamientos es amar a tu prójimo. Y para mí una manera de amar al prójimo es cuidar de esa persona, ¿verdad? Totalmente. Entonces yo creo que de esa manera uno puede ayudar mucho a una. Nosotros cuando hablamos de una persona que está en planes o está queriendo terminar con su vida y llegamos al punto donde abre el corazón, ahora estoy hablando a alguien que tiene un amigo, que tiene a alguien cercano que tal vez ha mencionado sobre la muerte, nosotros cuando hay un poco de confianza tenemos que ser directos y ser sinceros, lo que Melciades ha dicho, tener la conexión primero con el otro, pero si esa conexión ya está, nos va a empezar a dar señales. Y ahí preguntar y preguntar directamente, con palabras. No tenemos que tener miedo de preguntar. Preguntas como, por ejemplo, ¿tú ya has pensado en terminar con ese dolor en algún momento? ¿Sí? Tal vez la pregunta, ¿tú quieres suicidarte o algo? No así directo, pero tú has pensado en terminar con ese dolor porque es lo que estás sintiendo, ¿no? Y la persona va a decirte, sí, yo ya he pensado. Y en la conversación en algún momento, y ahí viene la pregunta que quiero dejar, que es muy importante, que sí o sí hay que hacer entonces, y si tú lo harías,
¿Ya pensaste cómo lo ibas a hacer? ¿Sí? Entonces si la persona te dice, no, en verdad yo nunca pensé cómo lo iba a hacer, entonces puedes estar más tranquilo. Pero si la persona dice, sí, yo haría con, y ahora hablo de ejemplos de consejería, con la escopeta que está detrás de la puerta en nuestra habitación, ¿sí? Un cónyuge me cuenta en oficina, dice, cuando le hago esa pregunta, yo me acostaría en la cama y ahí iba a ser el disparo, ¿no? Entonces, cuando la persona dice eso, o cuando dice, otra dice, en mi habitación yo puedo atar la piola arriba y yo me veo colgando luego encima de mi cama, ¿sí? Ahí en ese momento nosotros tenemos que activar y romper confidencialidad. Entonces, en acuerdo con la persona que está hablando, yo tengo que decirle, mira, ¿no pensaste hablar de eso? ¿Con quién pensaste hablar y compartir de eso? De un familiar más cercano tuyo. Y yo ya he pensado a veces de hablar de eso con mi cónyuge, con papá, con mamá, pero nunca lo hice. ¿Y qué tal si yo te acompaño y lo hacemos juntos? ¿Sí? Nunca debes de mantener eso solamente para ti. Tienes que involucrar a alguien cercano de la casa que sepa que esa persona está pasando por esta situación. Esto es muy importante. No dejar a esta persona sola mucho tiempo en el baño, en la habitación, aislarse. Las personas que viven en esa casa, personas de confianza, siempre en acuerdo con la persona que abrió su corazón, tienen que saber que ahí hay un integrante de la familia, está un ser querido, está un amigo, está alguien que está con planes de terminar con su vida, ¿no? Y ahí ampliar el equipo poco a poco, buscar ayuda, buscar consejería, buscar personas de confianza, pero el entorno familiar, ¿sí? Los amigos cercanos son clave fundamental para poder ayudar a esa persona. Luego no tenemos que menospreciar una realidad de que es normal que alguien pueda estar pasando por eso. El salmista David pidió morir una y otra vez. ¿Cuántos personajes bíblicos? Él ha dicho inclusive, mis huesos, mis tuétanos, mi cuerpo me duele, ¿no? Es normal pasar por esta situación, no podemos apuntar el dedo, lo hemos dicho claramente, cada uno ha pasado momentos desagradables y con ganas tal vez de terminar con esta vida, o algunos más y otros menos, o algunos solamente pensamientos. Es muy normal, pero el mismo dador de vida es el que puede ayudarnos. Hablo de experiencia propia. En momentos muy difíciles de mi vida me he apartado junto a este árbol, he llorado, he hablado con Dios, he gritado, he sacado todo lo que está ahí adentro. No podemos dejar de lado de que a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, a los pies de Dios, esa catarsis, cuando yo no sé con quién compartir, Él sí me escucha. Hablar de lo que estoy sintiendo con Dios es muy importante. Decirle, el que está en el auto, el que está en el bosque, el que está en el campo, el que está en su trabajo, el que está en su casa, busca un lugar solo donde puedas decir a Dios lo que estás sintiendo, como si Él fuera y es realmente tu mejor consejero en este momento. Es lo que haces junto a una persona de confianza, abrir tu corazón y derramar lo que está dentro y decir cuántas desganas tienes de no continuar viviendo, cuánta rabia, cuánto odio, cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta frustración. Y eso es terapéutico, eso es sanador. Y Dios con su espíritu va a estar sanando, va a estar restaurando a este corazón quebrantado. Creo que justo en casos familiares, los padres ahí tienen una buena posibilidad de quizás interrumpir la rutina y de repente, qué sé yo, si su hijo está con eso, el papá le puede invitar, vení, vamos a ir a pescar, vamos a salir un poco, vamos a despejar un poco la realidad y vivir un poco otra realidad. Es, interrumpir ese círculo que está dando por su mente para poder cambiar un poco de pensamiento y ver un poco la otra realidad. Eso creo que es una oportunidad también, especialmente para los padres, ¿verdad? Que tienen a un hijo de repente en casa que está viviendo algo similar. Y también quería leer estos mensajes que vinieron aquí de algunos oyentes. Una oyente escribe, es cierto que la gente... diga que si te mueres,
que sí te mueres para el sufrimiento, pero no creo que eso pase porque si uno se quita la vida, el sufrimiento va a ser eterno. Eso me dijo un amigo y pasé por eso. Quería quitarme la vida y ese amigo me hizo reflexionar y creo que me salvó después que perdí a mi abuelo. Entré en depresión y quería parar mi sufrimiento, pero hasta ahora tengo en mente eso. Porque si me quito la vida, el sufrimiento va a ser eterno, según me dijo. Y eso me hizo pensar y decidí no volver a tomar pastillas para dormir. Una vez tomé 20 porque ya no quería vivir. Escribe una oyente. Después otro oyente también dice: yo particularmente opino cuando una persona piensa en quitarse la vida o piensa que ya no hay solución para su problema, sería bueno que esa persona comience a mirar a todos los enfermos terminales que están luchando por seguir viviendo, aún teniendo muy poca probabilidad de seguir viviendo. Y ahí uno puede reflexionar y ver que la depresión se puede vencer y vale la pena seguir luchando en nuestras vidas. Todo tiene solución una vez que nos agarramos fuerte de la mano de Jesús. Son opiniones así de oyentes, ¿verdad? Que nos mandan un poco su opinión sobre esta temática. Ya llegó la hora otra vez. No sé si hay algunas palabras finales. Y quizás la última pregunta que tuvimos es ¿por qué vale la pena vivir? Bueno, hay muchas razones, pero la principal, la que yo digo es, hay un Dios ahí que nos ha creado y que está pendiente de nuestra vida y cada respiro que damos es un regalo de Él y vale la pena conocerlo personalmente. No estoy hablando de experiencias que uno quizás muchas veces dice, me hablaron de Dios y tal cosa, sino una experiencia personal, buscar a ese Dios. Una vez que uno encuentra a ese Dios y tiene un encuentro así profundo, personal con este Dios, yo creo que a partir de ahí muchas cosas se van a aclarar y van a tomar otra dimensión y ver nuevamente este Dios. Vale la pena pasar toda esta vida conociéndole más y más y más porque nos damos cuenta que realmente es inagotable explorar a ese Dios. Nunca vamos a terminar de explorar, conocerlo en totalidad. Pero siempre un poquito más y eso nos llena de alegría, nos llena de vida, ¿sí? Sí, quiero compartir una pequeña frase de un teólogo que dice: la vida es un regalo divino y nuestra tarea es vivirla en plenitud y con gratitud. Creo que como seres humanos, antes de conocer a Dios, siempre buscamos llenar nuestra vida con cualquier cosa acá en este mundo, pero nos damos cuenta que no hay una cosa que pueda llenar nuestro corazón. No hay cosa que en este mundo pueda darnos descanso a nuestro corazón. Y como le dijo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice ser que Él tiene la vida para nuestra alma, para nuestra vida, y Él quiere que nosotros busquemos ese descanso en Él. Entonces quiero animarle a todos los que están en este momento escuchando y conocen a alguien que está pasando por esos momentos difíciles, entonces que le haga recordar que hay un creador que espera ansioso de recibirle a los brazos a esa persona. ¿Quién más tendrá de mi compasión? Oramos juntos. Voy a guiarnos en un tiempo de oración, ¿sí? Vamos a hablar con Dios. Nuestro buen Dios, en este momento nos unimos aquí entre Milciades, entre Mario, yo, para agradecerte por la vida. Nos unimos para agradecerte por la vida nuestra y en especial de ti, querido oyente, que está ahí con nosotros. Tal vez tu realidad no la podemos entender. Tal vez te unes al salmista y dices las palabras que él ha dicho: estoy agotado de tanto llorar. Tal vez has pasado la noche como él también en su momento, donde has inundado tu cama de llanto, empapado tu entorno con lágrimas. Son sus palabras. Tal vez el dolor te ha nublado la vista. Tal vez hoy estás con desganas de continuar y nos unimos aquí para, juntamente contigo, llevar esta realidad
a la cruz, ¿dónde iremos si solamente Él tiene palabra de vida y vida eterna? ¿Dónde iríamos si no es a ti, Jesús, con nuestro dolor, con nuestra tristeza, con nuestras lágrimas y con esta realidad que estamos viviendo? Por eso venimos a ti y queremos entregarte y pedir que nos des lo que es tuyo, lo liviano, lo livianero, lo que nos da vida y nos da propósito. Pues tú has venido a morir en la cruz para darnos vida y vida eterna y vida en abundancia aquí en esta tierra. También nos unimos a ti, querido oyente, que estás bien, que estás contento, satisfecho, pleno, que estás en la mejor etapa de tu vida, y juntos nos vamos a la cruz para decir gracias, porque todo se lo debemos a Él. Él es el dueño de todo. Encomendar nuestra vida, de tu familia, de tus seres queridos bajo la bendición de Dios. Y esta oración la hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.